estaban clasificados, 350 yardas fue la tierra que jugaron. Yo era el favorito, yo lo había visto correr. Dice Rancuca era el dueño de aquel hermoso corcel que en su registro decía era un Corona Cartel. Andrés Flores con su yegua que Nichiri montaba, la dama una hermosa zaina de la hierraduras plateadas, el Beto Noya y Mercado eran los que la cuidaban. Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban, ellos estaban seguros que esa carrera ganaban. Y Andrés también a su yegua sus dólares arriesgaba. Ahí es una historia más, gracias. Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio. La yegua movía las patas tan rápido como el viento, y Andrés le dijo a su hermano: también ya estamos adentro. La cena en casa la yegua, no se la venían golpeando. No más se la iba enseñando, y en 1760 los relojes se pararon. Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento, 60.000 efectivos le dio la dama a su dueño, y Andrés se subió a su hammer y hasta todo se iba riendo. Ahí es la historia, gracias. Desde Ciudad Obregón, Sonora, México, la música del grupo Laberinto y sus corridos se llama El Dorado. Y esa que sigue para ustedes. A toda la gente que esta tarde nos acompaña, a todos los carros, los hermanos españoles. Gracias. La gente de Zacatecas. De un color dorado claro, casi tirando amarillo, de los criaderos de Arabia trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios servicios de Kentucky, pero no vendió dorado, que todos fuera sol. No se dio con un cabresto, un día que era un lote. Lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón, y allí mismo lo pintaron, y por kilos los billetes con el dorado ganaron. Era la mesa, pero le faltó dinero. Y contando compadre, le resultó que a puntero le apostaban 1.000 millones al dorado por ligero. Y papá
mil millones y al dorado por ligero, y los cuatro aventureros perdieron vida y vida.